Sean todos muy bienvenidos a este nuevo espacio. Me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes un nuevo proyecto en donde van a conocer parte de mis experiencias, si no es que la totalidad de mis experiencias o lo más que yo les pueda compartir, que han cambiado mi vida porque me han hecho cuestionar, me han hecho ir más allá. Este tipo de relatos, aunque no son comprobables al 100% a nivel global, sí las personas que los experimentamos o que los llegamos a experimentar y tenemos los datos y la información de lo que nos sucedió, podemos dar testimonio de este tipo de vivencias, y eso me parece muy muy interesante porque aunque hay un mundo escéptico afuera que siempre las va a cuestionar, el objetivo no es convencer a nadie. El objetivo es, a través de estas experiencias que a veces nos reflejan, porque encontramos que muchas veces coincidimos con las experiencias de otros y entonces podemos ver el mundo con otro lente y con otra perspectiva. Y cuando muchas veces nos sentimos solos y pensamos que la gente no nos va a entender y preferimos guardar silencio, necesitamos este tipo de espacios en donde podamos relatar las cosas que nos han sucedido. Y aquí lo vamos a poder hacer. No solamente van a ser mis experiencias y la de gente muy cercana a mí, a las que voy a dar voz, sino también a las experiencias de ustedes, las experiencias que de alguna manera yo pueda revisar y pueda dar aire aquí en este programa. Lo voy a hacer con muchísimo gusto para que este espacio sea de todos y para que todos podamos tener comparaciones, interpretaciones, cuestionamientos, reflexiones e inclusive coincidir, porque llega a pasar, por más increíbles que lleguen a ser algunos de estos relatos. Y vamos a empezar por una experiencia que viví yo. Como ustedes lo saben, o si no lo saben, yo también conduzco el podcast La Verdad que se Desvela, y afortunadamente y sin esperarlo, el podcast tuvo muy buena respuesta por parte de ustedes, quizá que también lo siguen, y de mucha otra gente. Empezamos a tener mucho feedback y empecé a recibir demasiadas cartas, demasiados mensajes, demasiada información. Empecé a recibir una serie de textos por WhatsApp, pero no era un número convencional. Era un número que pues parecía del extranjero, más bien no parecía, era un número del extranjero. Entonces, cuando comencé a leer los mensajes, me di cuenta que era alguien que necesitaba comunicarse conmigo como de manera un poco intensa, sin llegar a ser perturbador, pero insistente, de una forma bastante política, de una forma bastante correcta. Y de alguna manera, porque yo estaba comenzando con el proyecto, esto la verdad es que lo cuido muchísimo y ni siquiera contestaría yo un número que no conozco. Accedí a contestar los mensajes porque era una persona que verdaderamente decía: es que necesito de verdad hablar contigo, tú necesitas saber algo, tú estás ahorita en una posición, estás en un punto en donde la gente te escucha y en donde tú tienes que saber más, tú tienes que saber que pasan muchas cosas que la gente no conoce y yo necesito hablar contigo y necesito contarte mi situación, porque mi situación abarca un aspecto muy desconocido, pero muy real. Este era el diálogo de esta persona hasta que me preguntó si me podía marcar. Me llamó por teléfono y era en español, hablaba en español, pero era un español con un acento, como si un mexicano llevara muchísimo tiempo viviendo en Estados Unidos y hablase muy bien el castellano, pero obviamente con ciertos términos o con cierto acento que te remite a pensar que esta persona, bueno, pues vive en Estados Unidos, ¿no? Entonces, hablaba muy bien, hablaba muy correcto, muy articulado, y me explicó lo siguiente. Me dijo: necesitaba contactarte porque quería que supieras, yo me siento identificado con lo que estás haciendo, porque yo también soy hispano, yo soy mexicano y mi origen es mexicano. Sin embargo, ahora me estoy cuestionando muchísimas cosas. Yo recuerdo que desde muy pequeño mi familia emigró a Estados Unidos y yo crecí ahí, pero algo pasó en mi vida en algún momento en donde perdí recolección de mis memorias y de mis recuerdos, y lo único que yo sabía era que estaba trabajando en una base militar, en una operación que no es
conocida por la sociedad en una rama del ejército en donde a nosotros se nos proveía de otro tipo de entrenamiento y de otro tipo, digamos, como de desenvolvimiento dentro del ejército. En teoría, pues todos los soldados de todos los países están en la rama que nosotros conocemos, de la rama de la marina, la rama del ejército, que tiene como sus distintos abanicos, pero esta persona insistía en que habían ramas secretas del ejército y él se encontraba en una de ellas. Él me decía que su rango era de soldado, pero que no era un soldado convencional. Él y otros como él, esto es lo que esta persona me decía. Quiero que permanezcamos también abiertos a la información, porque yo sé que a veces puede sonar todo muy a ciencia ficción, pero en realidad, amigos y amigas, muchas veces la realidad supera la ficción. Así que yo estoy abierto siempre a escuchar todo y después emitiré mi juicio y sabré si creer o no el relato en cuestión. Él me explicaba que en esta rama del ejército había sido entrenado no solamente física y mentalmente, sino también, evidentemente, psicológicamente, pero más allá de ello, también genéticamente. ¿Qué quería decir esto? Mientras él seguía con su relato, él me explicaba que había tenido varias alteraciones o varias mutaciones genéticas en el transcurso de su entrenamiento, que le habían dado ciertas capacidades que no eran capacidades convencionales de un ser humano normal, que él me narraba una alteración genética que hacía que estos soldados, por ejemplo, tuvieran mucha más fuerza que un hombre convencional fuerte. Es decir, él decía que genéticamente la fuerza que ellos llegaban a tener era equiparable a la de 5 o 7 hombres. Repito, no hay una comprobación de que esta persona haya sido exactamente lo que él me estaba diciendo que era, pero yo seguía abierto a escuchar su relato. Me parecía muy interesante y además no duró 5 minutos, estuvimos conversando por 2 horas. Una vez que me explicó que genéticamente modificaban ciertas características a nivel biológico, también comenzó a explicarme que tenían capacidades psíquicas, por así decirlo, y estaban muy entrenados también en cuestiones como la visión remota o la visión extraocular, que para los que no están familiarizados es cómo yo puedo percibir algo a kilómetros de distancia. Es decir, prácticamente la gente que tiene maestría en este tipo de habilidades logra ver, y no con los ojos físicos, sino aquí con la glándula pineal, logra ver lo que está sucediendo a muchas millas de distancia o a muchos kilómetros de distancia, inclusive en otros países, inclusive en otros continentes, los que están preparados, que generalmente, me explicaba él, reclutaban desde que eran niños. Me aseguraba que a él lo habían modificado genéticamente, que no solamente había obtenido una fuerza, no quiero decir sobrehumana ni sobrenatural, porque estaría quizá poniendo palabras que no son de esta persona, pero sí una fuerza que pues era muy notable en comparación a un hombre normal, inclusive, como lo repito, a un deportista o a un hombre fuerte normal, sino que también él tenía la sensación de que había crecido de altura. Me decían no recordar exactamente cuánto medía antes de estos procesos por el tema que tienen como de desfragmentación en sus recuerdos, pero que él y la mayoría de sus compañeros medían arriba de 2 metros. O sea, no había alguien en este pelotón o en este escuadrón que fuera de una estatura promedio. Era de 2 metros para arriba y ya no me explicó hasta dónde llega eso, pero ya con la fuerza pues sobrehumana, ¿no? Del promedio, ya con la altura de 2 metros para arriba y con otras cosas, yo ya estaba diciendo, bueno, este guate me está contando una película de Marvel, ¿no? Y justamente en el momento en el que lo pensó, el momento en el que yo pensé eso, me dijo, mira, yo sé que esto suena como película, me lo dijo, pero esto existe y es real y es algo que a lo que nosotros, o sea, estamos bajo un código
completamente confidencial. Nosotros no me dio su nombre, evidentemente, pero tenía una necesidad inmensa de seguirme contando esto. Yo iba pensando que poco a poco me iba a decir, bueno, pues si tengo un espacio en tu programa, me encantaría hablar. No. Quería hablar conmigo, quería contarme esto, y después de que hablamos, se despidió de mí, cortó y no volví a saber nunca más de él. Dentro de digamos, compendio de situaciones en esta rama, además de las alteraciones físicas y de los entrenamientos mentales, hablaba de que también se les causaba cierta estimulación para que perdieran empatía. Y esto sí me pareció tremendo cuando me lo dijo, porque él, cuando me lo contó, se notaba un poco afectado por esta situación, porque dice que cuando posteriormente llegó a recolectar fragmentos de ciertos recuerdos, no podía creer que ante ciertas situaciones a las que se había visto enfrentado, no hubiese tenido la empatía que él sabía que tenía en su ser. Entonces, estos programas de los cuales él me hablaba, militares, tenían como objetivo crear, pues, seres superiores a nivel biológico, notablemente a nivel físico, con capacidades que van más allá a nivel, no sé si llamarlo mental o psíquico, y en el campo de las emociones, suprimir lo que te hace tener empatía con otro ser. Al final, lo que se queda aquí es que sí hay muchísimas cosas que desconocemos, sí hay muchísimas operaciones y agencias que, como ya lo hemos también hablado en La Verdad que se desvela con algunos de los invitados, se han mantenido completamente fuera de la información pública. Y la conversación que tuve con esta persona, que después se volvió como bastante emotiva, porque él me dijo que tenía una añoranza tremenda y que ya había logrado poco a poco ir recuperando mucha de su memoria perdida, por así decirlo, y que por eso tenía esta necesidad de hablar, pero que él no iba a poder hacerlo. O sea, que él no iba a poder dar jamás un testimonio como el que yo estoy dando a través de su voz. Verdaderamente se notaba, se escuchaba afectado, y se notaba con una gran necesidad de poder contar lo que le había pasado, lo que él había vivido, y que no era el único, por supuesto, ¿no? Si estamos hablando de que él era un super soldado, pues no era uno. La verdad, no me hizo sentir que era una persona que me estaba mintiendo, no me hizo sentir que era una persona que estaba inventando las cosas. No lo sé y no lo sabré nunca, ciencia cierta, pero su relato era bastante... Vaya, si me lo estaba narrando así, lo practicó mucho, porque la manera en la que se expresaba, la manera en la que desenvolvía todo lo que me iba contando, y cómo además yo notaba cierta emotividad y notaba estos ciertos efectos en él, me pareció auténtico y quise compartírselos en esta ocasión. Pero como les decía hace rato, ¿qué pasa cuando vives o alguien te hace pensar en que hay una posibilidad de que ciertas cosas existan, aunque no sean comprobables a nivel global? Entonces, lo que hay que hacer, que fue lo que yo hice en este caso, fue ir un poco más allá y tratar de ver si podía encontrar piezas que me llevaran a identificar algo que tuviera que ver con esta historia, para saber si esto podía ser verdad o no. Lo primero que encontré fue a un coronel de nombre Randy Cramer, que a lo mejor algunos de ustedes lo conocen porque estuvo en muchos episodios del programa Cosmic Disclosure, divulgación cósmica, en donde muchos informantes pertenecientes a ciertos grupos secretos o ciertos servicios secretos o ciertas áreas y partes del gobierno secretas, funcionarios incluso de muchos organismos como la NASA, como la aviación, como los marinos, etcétera. Si pasa cierto tiempo y estos funcionarios o se retiran o ganan rango, pueden divulgar hasta cierto punto. Entonces, lo que dice Randy Cramer es lo siguiente, y se los quiero leer porque está muy interesante y tiene mucho que ver con lo que esta persona me contó por teléfono cuando me llamó. Randy Cramer se identifica como un super soldado que sirvió por 30 años en la rama del programa espacial militar encubierto del Cuerpo de Marinos de los Estados Unidos. Él afirma que su rango de coronel lo llevó a liderar misiones fuera de la Tierra.
en especial en Marte, donde dice haber habitado por 17 años, supongo yo, en algún tipo de misión o campamento, ¿no?, de esta índole. Kramer comenta que Marte fue colonizado por humanos en los años 60. Afirma que al ser reclutado en este tipo de operaciones accedes a un proceso de pérdida de memorias. Ojo, esto es algo que ya me había comentado esta persona y hubo un lapso de tiempo, no crean que estaba la serie y Randy Kramer hablando cuando esta persona recibió yo la llamada. O sea, esta persona me llamó con un desfase de 3 años, de 2 años más o menos, hasta que yo encontré que esta información estaba vigente. Él dice haber recuperado sus memorias mediante la meditación, el autodominio de técnicas de psiónica, que es algo que vamos a explicar más adelante, y que dentro de sus misiones como el personal de mando de la USMCSS, que es la rama del programa espacial encubierto del cuerpo de marinos, dice que se incluía combatir a razas extraterrestres hostiles de carácter invasor. O sea, esto ya está, ya adquiere ya proporciones increíbles, ¿no? Al parecer. Pero esto no lo estoy diciendo yo. Tiene mucho que ver con lo que me contó esta persona. Y quien guste corroborar a Randy Kramer, tiene bastantes entrevistas que quizá no sean tan fáciles de encontrar, pero que están ahí. No creo que en Gaia las hayan quitado. Al menos ahí en esa plataforma deben de seguir. Luego explica, la tecnología con la que los supersoldados éramos provistos para las misiones superaba por mucho lo que conocemos a nivel armamentista en la Tierra. Equipados con trajes similares a lo que se podría describir como el de Iron Man, hablando de películas, ¿no?, y armas de tipo frecuencial, podían hacer frente a la hostilidad de extraterrestres con tecnología avanzada. Al hablar de modificaciones y mejoras genéticas, ojo, porque esto es mucho lo que me contó esta persona, Kramer narra que a nivel genético los soldados humanos son intervenidos. Él mismo dice tener más de 80 años cuando su apariencia es de menos de 40. Randy Kramer describe haberse encontrado con una gran variedad de razas extraterrestres en las misiones en las cuales eran entrenados él y su equipo. De haber tenido misiones con razas hostiles, pero también haber conocido razas extraterrestres pacíficas. Incluso habla de cómo formó un lazo con una mujer de origen extraterrestre, con la cual procreó un hijo híbrido que no vive en la Tierra. En sus múltiples entrevistas con Emery Smith, quien es otro exfuncionario de agencias secretas, habla a detalle de muchas de sus increíbles historias. Puedes encontrar estas charlas en la serie de Gaia Cosmic Disclosure, en donde más exfuncionarios de varias ramas de estos programas espaciales secretos están comenzando a divulgar información. Tras 30 años de servicio, el coronel Randy Kramer regresó a la vida civil y ahora ayuda a otros en sus procesos de recuperación de memoria, mediante el autodominio psiónico, meditaciones y métodos que se enseñan a los especialistas del Cuerpo de Marinos de los Estados Unidos en estas ramas, en estas preparaciones y bueno, en estos aspectos cuando son preparados. La psiónica, que es a lo que quería llegar, se define como una energía inherente a la mente y a la conciencia, que puede ser utilizada para manifestar poderes y habilidades sobrenaturales como la telepatía, la telequinesis y otros fenómenos psíquicos. Ojo que esto también coincide con lo que me contó esta persona cuando me hablaba de la visión remota, por ejemplo. La psiónica no tiene una definición científica clara, pero se describe como la energía que impulsa habilidades mentales extraordinarias a manifestarse en las personas, en este caso en los soldados o en los supersoldados. Esta fue la primera investigación que me hizo atar cabos junto a lo que me dijo la persona que me llamó. Posteriormente, y esto no tiene mucho tiempo, vi una entrevista que hizo Josi Lezica en su podcast Lezica Film. Esta entrevista le costó que le tiraran el canal con más de 100,000 seguidores, con más de suscriptores. O sea, tenía más de 100,000 suscriptores. Salió esta entrevista y sin decir agua va, le bajaron el canal y se quedó sin canal Jochi. De hecho, yo lo entrevisté
y le di la participación para que estuviera en La Verdad que se desvela y pudiera hablar pues de este tema que tuvo de censura y que lo detonó y lo tiró abajo por completo, este último programa que tuvo con un entrevistado anónimo. Yo pude ver esta entrevista, yo la vi antes de que la borraran, afortunadamente, y por eso también me hizo mucho match con lo que la persona que me llamó por teléfono decía. No llegué a una parte en donde no solamente lo que me contó él, que no solamente las personas eran modificadas a nivel genético, sino que eran intervenidas con otro tipo de artefactos, por así decirlo. Y ahora me van a entender cuando les cuente lo que le sucede a esta persona que entrevista a Jochi. Completamente anónimo, inclusive con una distorsión en su voz para no revelar su identidad en lo absoluto, porque esta persona lo que hace es que se arriesga a mostrar evidencia, o lo que podríamos definir o llamar como alguna evidencia, que según él era algo fehaciente para poder conocer a fondo su historia y dar a conocer la realidad, ¿no?, de lo que pasa en este tipo de programas secretos. Bueno, esta persona afirmaba haber sido creado in vitro en un laboratorio, siendo suprimido de empatía humana, lo cual facilitaba tareas violentas sin que existiera culpa. Ojo, esto también tiene match con lo que me dijo esta persona por teléfono. Y ya estamos hablando aquí de dos sujetos completamente distintos que no tienen relación. Estos tres personajes no se conocen, creo, ¿no? O sea, uno es un hispano emigrado a Estados Unidos, otro es un coronel que ya tiene un rango altísimo en una estación de servicio militar, otro es este compadre que está no voy a decir en dónde, pero está en Latinoamérica, en una rama también, en su momento, que me parece que tuvo que haber tenido que ver con el ejército o con alguna agencia, ¿no?, de carácter de este tipo que trabajan en conjunto con los militares. Y después de que dijera esto, también presentó lo que según él era evidencia de radiografías donde podían apreciarse objetos extraños tipo implantes o chips insertados en su cerebro. Estos, según él, serían imposibles de colocar sin dañar las funciones mentales de cualquier ser humano o inclusive de suprimir la vida del implantado. Estos chips, según lo que él decía, y estos implantes, lo que ocasionaban es que él estaba constantemente bajo observación y además recibiendo estímulos para provocarle ciertos comportamientos que respondían a un tipo de control. No me suena nada raro porque generalmente a las hordas de soldados son como una mente colmena que responden a jerarquías para que todos actúen al unísono haciendo una sola fuerza. Entonces esto no me parece nada descartable. O sea, creo que son argumentos que a mí me hacen pensar que hay algo más profundo. El personaje anónimo decía que le servía a la perfección para que no se cuestionara y para que se ejecutaran los comandos sin la propia voluntad de la persona, sin cuestionar y haciendo lo que se tenía que hacer como fuera. Esto sí tiene también mucho que ver con la primera parte de la información que recibí. Si recuerdan, aquí también habían modulaciones y modificaciones en los recuerdos, en la memoria. No me habían hablado de implantación cuando aquí tiene sentido. Yo vi este programa y sí se mostraron radiografías craneales, craneoencefálicas, con objetos extraños introducidos de alguna manera adentro, o sea, no afuerita. Entonces, sí está cañón, porque si eso es cierto, ¿cómo se hace eso sin meterte con las capacidades mentales de la persona, sin dañarlo o inclusive sin desvivirlo, ¿no? Luego encontré algo más, que es la base militar de Dulce, Nuevo México, en la meseta de Archuleta. Allí hay un personaje, porque aparentemente se desvivió él mismo después de que sacó esto a la luz, pero les voy a decir qué fue lo que divulgó. Y también hay videos que sí, todavía creo que sí se pueden encontrar, medio editados, pero se pueden encontrar algunos videos en donde él mismo está dando una conferencia de prensa y explica pues, también cosas increíbles, ¿no? Pero bueno, lo que nos dice esta persona que se llama Phil Schneider, que era un ex ingeniero del gobierno,
Él afirmó haber ayudado a construir la supuesta base alienígena de Dulce, Nuevo México, porque lo que hay ahí, o sea, la base de Dulce, Nuevo México es completamente, al parecer, una base que tiene esos fines, ¿no? Aunque siempre se camuflajea con cosas es una base militar donde hacen pruebas, siempre hay como un trasfondo, ¿no? Por eso siempre es como muy difícil acercarse o aproximarse, siempre son circuitos delimitados, con carteles muy, muy agresivos, con gente armada que no te deja ir más allá. Esta base de Dulce, Nuevo México, se construye en 1979 según Phil Schneider y divulgó que esta base alcanza 7 pisos y 2 millas en el subterráneo, o sea, va bajando, con una presencia militar cada vez mayor cuanto más profundo desciende a sus entrañas. Y el rollo de esta base es que va por pisos. Se dice que hay 7 pisos, 7 niveles hacia abajo, y en cada nivel creo que la cosa se va poniendo más y más extraordinaria. Se dice que cada piso está designado para investigaciones específicas, desde el control mental en seres humanos, ojo, hasta experimentos genéticos que dan como resultado híbridos extraterrestres con humanos. Algunos diagramas incluso afirman que los extraterrestres grises y los reptiles tienen su propia vivienda, mientras que los empleados supuestamente afirmaron que el 6º piso es el llamado Salón de las Pesadillas, y el más aterrador de todos, vayan ustedes a hacer qué clase de experimentaciones, si esto es real, existen ahí, ¿no? Qué clase de modificaciones, de hibridajes, Vaya, eso me hace pensar incluso en nuestra propia historia, ¿no? En la posguerra. Bueno, aquí se mencionan nuevamente los conflictos entre humanos y extraterrestres. Ojo, por lo que el relato de Kramer, que ya les conté, de Randy Kramer, encaja en ese sentido, al igual que el área en donde se experimenta genéticamente. Así, aquí hay 2 cosas y una tercera. En eso también coincide el invitado anónimo de Hochi Lesica en Lesica Films, el invitado anónimo por el cual le censuraron el canal, porque también habló de esto, habló de estas experimentaciones mentales, genéticas. La otra persona, Randy Kramer, tuvo mucho que ver con cosas que aparentemente eran extraterrestres, mucho encuentro con seres de este tipo, mucho encuentro bélico, según decía. Otro tipo de encuentros eran, creo yo, más diplomáticos. Phil Schneider y sus partidarios digo porque ya no vive, Phil, han alegado que el llamado presupuesto negro, que es un término que se le da a un budget, un presupuesto negro del ejército de Estados Unidos, probablemente se pliega en la investigación secreta en estas instalaciones o en estas supuestas instalaciones. A eso se destina ese dinero, a hacer esas investigaciones, a hacer pues, todo lo que hacen ahí para quizá... que jamás lo sabremos, para quizá avanzar más en muchas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con ir cada vez más adelante en tecnología y quizá en ciencia y muy probablemente en cosas de conflictos bélicos. Este presupuesto negro se estima que es un gasto militar clasificado que oscila entre los 50 y los 80 mil millones de dólares según numerosos informes. De dónde procedan estos informes no lo sé. Podemos, en este tipo de información siempre hay que pensar en que son supuestos, guiño guiño, porque muchas cosas son reales, muchas cosas a lo mejor están mezcladas con otro tipo de información, o muchas cosas no tienen en sí un origen tangible o comprobable, ¿no? Pero bueno, evidentemente si son aspectos de servicios secretos o servicios secretos dentro de organizaciones militares de rangos que desconocemos, pues sí, no van a ser como del dominio público. Este dato es importante si tomamos en cuenta el relato de Kramer como algo factible. Aquí se explica la enorme suma de recursos con los que se sostiene una operación militar o privada que invierte en una tecnología secreta de este tipo a nivel armamentista, mental, cuántica y biológica. Así que bueno, después de haber tenido esa llamada hace tanto tiempo, pues, obviamente que mi cuestionamiento y mi carácter como de querer saber más llegó a poder tener acceso a toda esta otra información que, coincidencia o no, que no existen las coincidencias, pues resulta que tiene muchísimo en común, ¿no? Yo no podía tener la boca más abierta, pero al mismo tiempo
algo me decía, espérate, no te vayas de panza y no creas todo, ¿no? O sea, escucha, sea abierto, pero de repente me compenetraba yo en la conversación y bueno, todo lo que les conté de los otros personajes, pues coincide muchísimo. Entonces, como siempre, creer o no este tipo de historias o relatos está en cada uno de ustedes, está en cada uno de nosotros, pero siempre cuestionar que esto es seguro, siempre hay algo más allá de lo que está establecido. Así que esta fue uno de mis primeros relatos fuera de lo común, una de mis primeras experiencias que yo les quería compartir, que no quedó ahí, sino que avanzó a pesar de que esta persona no quiso ser entrevistada. A mí pues me abrió la veta a pues yo investigar más, ¿no? A cuestionar y a llegar a esta información que de alguna manera me hizo ver que tenía mucha coincidencia, que repito, de coincidencia pues nada, ¿no? Eso ya cada quien sabrá evaluarlo y siempre se vale investigar por cuenta propia e ir más lejos. Randy Kramer se escribe Randy con Y y C, y con C Kramer. Phil Schneider, que también pueden encontrar estos dos nombres, si los googlean, muy probablemente les va a aparecer algo de información. También hay otro personaje que se llama Corey Good o Corey Goody, junto con muchos otros divulgadores que han pues dado muchos testimonios de este tipo y demás cosas, ¿no? Que de verdad parecen propias de una película, pero ¿de dónde salen las películas, no? ¿Salen del constructo, de la imaginación, de un canvas en blanco o salen de la realidad? Cuestionémoslo, investiguémoslo y estemos siempre abiertos a relatos fuera de lo común. Yo me encargaré de filtrar lo que me parece que pudieran ser otro tipo de relatos que empujan la realidad o que empujan la veracidad para, como lo digo, estar siempre abiertos a poder recibir, cuestionar, investigar, y eso puede ocasionar que nuestra conciencia se expanda un poco más. Los dejo por el momento y no olviden que está el correo en donde me pueden escribir, en donde me pueden enviar sus experiencias, que es aquienselocuento@gmail.com, y estén pendientes para el próximo episodio de A Quién Se Lo Cuento próximamente. Les mando un abrazo bien fuerte.